Imagina a una mujer que una vez estuvo de pie en el mismo umbral de los milagros, solo para encontrarse de pronto encerrada, fuera de las puertas de su propia comunidad. La mayoría de nosotros creemos conocer a Miriam. Vemos a la valiente joven escondida entre los juncos del Nilo, vigilando a su pequeño hermano con un valor que salvó el futuro de una nación. Vemos a la líder majestuosa, el estándar de oro de la autoridad espiritual, cuyo pandero guió a millones en una danza de pura victoria junto al Mar Rojo. Ella era la voz de la esperanza, una mujer, cuyas palabras cargaban con el peso del cielo mismo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los mismos labios que alabaron a Dios en las orillas de la libertad son los mismos labios que se marchitan bajo el peso de una maldición silenciosa? En una paradoja sobrecogedora, la mujer más alta en Israel fue reducida en un solo y aterrador aliento a una advertencia que caminaba. Su tragedia nos obliga a preguntar: ¿y si la posición que luchaste tanto por proteger se convierte en la misma razón de tu exilio? Miriam estaba lo suficientemente cerca de Dios como para oír su susurro, pero peligrosamente cerca del borde de perderlo todo. Hoy retiramos las capas de este antiguo escándalo, una historia que sirve como un espejo inquietante para cada líder, cada padre, y para cualquiera que alguna vez se haya sentido con derecho a más de lo que recibió. Debemos mirar más allá de la lepra para ver el corazón, porque la decadencia física no era más que el reflejo de un alma que ya temblaba al borde de un abismo. Parte 2. Los ecos de la victoria. El aire del desierto estaba cargado con el olor a sal y a milagro. Miriam estaba de pie en la orilla oriental del Mar Rojo, sus pulmones llenándose con el primer aliento de verdadera libertad. A su espalda yacían los restos destrozados del ejército más poderoso del mundo. Ante ella se alzaba una nación de antiguos esclavos temblorosos y en silencio. Este era el momento que la definiría por la eternidad. No esperó permiso. Extendió la mano hacia su pandero, la madera suave contra sus palmas, y lo golpeó con una fuerza rítmica que parecía ordenar a la misma arena que danzara. ¡Grenazo, señor!, gritó su voz, abriéndose paso entre el rugido de la marea que retrocedía. Porque él ha triunfado gloriosamente. Mientras danzaba, un mar de mujeres se levantó con ella. Miles de panderos se unieron al pulso, creando un trueno de alabanza que ahogó el recuerdo de los látigos egipcios. Miriam encabezaba la fila, sus túnicas blancas girando en el viento, su rostro radiante como la columna de fuego. En ese momento era más que una hermana. Era una comandante de júbilo. Durante 40 años, cada vez que el viaje se hacía largo o el agua se agotaba, el pueblo miraba hacia la tienda de Miriam. Veían a la mujer que había visto al Nilo acunar a Moisés y cuyo canto le daba a una nación cansada la fuerza para dar un paso más hacia la promesa. Parte 3. Las semillas del resentimiento. Las hogueras de celebración hacía mucho que se habían apagado, convertidas en ceniza fría. El azul vibrante del Mar Rojo era ya un recuerdo, sustituido por el polvo implacable y asfixiante del desierto de Hazerot. Dentro de una tienda apartada, Miriam estaba de pie cerca de la entrada con los ojos entornados como los de un halcón. Observaba una silueta a lo lejos, Moisés caminando hacia el tabernáculo. A su lado, caminaba una mujer, cuya presencia se sentía como una piedra astillada en la sandalia de Miriam. Una esposa cusita de piel oscura, exótica e innegablemente extranjera. Para Miriam, esta mujer representaba algo más que un matrimonio. Era una intrusa en el linaje sagrado de Israel, una distracción que ponía en duda la pureza espiritual de Moisés. Los labios de Miriam se curvaron en una línea amarga y afilada, mientras los veía susurrar juntos un privilegio que antes estaba reservado solo para sus hermanos. Se volvió bruscamente hacia Aarón, que estaba sentado en el rincón con la cabeza inclinada, mientras pulía un adorno sacerdotal. ¿Hasta cuándo, Aarón?, sisió su voz, un susurro áspero que cortó el silencio. Empezó a caminar de un lado a otro, en el pequeño espacio, levantando un fino polvo de la alfombra con sus sandalias. Yo fui la que se quedó de pie, entre los juncos del Nilo, con el corazón desbocado, mientras él no era más que un bebé llorando en una canasta. Yo fui la que engañó a la princesa de Egipto mientras él estaba indefenso. He sacrificado mi vida por su destino. Sin mi mente y mi valentía no habría líder llamado Moisés. Se detuvo inclinándose sobre Aarón hasta que su sombra lo cubrió por completo. Y ahora trae a esta extraña, esta etíope, a nuestro círculo íntimo.
Cree que puede gobernar a capricho y seguir siendo intocable. Empezó a exponer su plan y su voz descendió a un tono frío y calculador. No necesitamos derramar sangre para quitarlo, hermano. Solo tenemos que erosionar su fundamento. Si podemos demostrar a los ancianos que la voz de Dios no es su propiedad privada, que el Señor nos habla a nosotros con la misma autoridad, podemos fracturar su autoridad. Exigiremos una parte igual en el juicio. Le recordaremos al pueblo que fuimos profetas de los hebreos mientras él aún vivía como un príncipe del faraón. Apretó la tela de su manto hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ha hablado el Señor solo por medio de Moisés. ¿No ha hablado también por medio de nosotros? El aire en la tienda se volvió denso, cargado con una rebelión que se estaba construyendo palabra por palabra, impulsada por un alma que se sentía con derecho a la gloria que una vez había ayudado a crear. Parte 4. La confrontación divina. Los susurros en la tienda se cortaron en seco cuando una voz pesada como una montaña sacudió el suelo del desierto. Fuera. Ahora. Los tres. El corazón de Miriam golpeaba contra sus costillas. Salió a la luz del sol con la barbilla en alto, todavía llevando su orgullo como armadura. Pero la atmósfera había cambiado. El aire se sentía eléctrico con olor a ozono y fuego. De pronto una enorme columna de nube se estrelló contra la tierra frente al tabernáculo, un peso físico de santidad que hizo que los guerreros más fuertes de Israel cayeran de rodillas. La nube no solo se quedó suspendida, rugió. Desde la niebla arremolinada, la voz del Todopoderoso atravesó la rebeldía de Miriam como una hoja dentada. Escúchame, tronó la voz haciendo que la arena danzara. Si hay un profeta, hablo en sombras. Pero con Moisés hablo cara a cara, claramente, sin enigmas. Entonces vino la pregunta que heló la sangre en las venas de Miriam. ¿Por qué entonces no tuvieron miedo de hablar contra él? La ira del Señor ardió blanco incandescente. La nube desapareció tan rápido como un relámpago, dejando un silencio ensordecedor. Miriam extendió la mano para sostenerse del brazo de Aarón, pero él gritó y se echó hacia atrás con el rostro torcido en puro horror. Miriam miró sus manos. La piel que una vez había tocado el pandero ya no estaba. En su lugar había una gruesa costra blanca fantasmal, que burbujeaba y se desprendía como pergamino podrido. Sus brazos, sus hombros, su rostro se transformaron en un instante en un cadáver viviente. La profetisa del Mar Rojo se quedó bajo el sol abrasador inmóvil, una reina convertida en una leprosa blanca como la nieve. Parte 5. El silencio del campamento. El grito que brotó de la garganta de Aarón no fue solo por su hermana, fue por la muerte repentina de su dignidad. Miriam quedó inmóvil mirando fijamente sus manos de un blanco fantasmal, mientras la realidad se hundía. La profetisa del Nilo ahora era una paria. La nube divina había desaparecido, dejando detrás un silencio tan pesado que se sentía como un peso físico. Los sonidos bulliciosos del campamento, el crujir del grano, las risas de los niños se apagaron al instante cuando la noticia se esparció por las tiendas como un escalofrío. Miriam está impura. Las trompetas de plata, que deberían haber señalado la siguiente etapa de su viaje, permanecieron frías y silenciosas. La gran columna de nube se quedó arraigada a la tierra, negándose a guiar a un pueblo cuya dirigencia estaba fracturada. Durante 7 días agonizantes, la marcha hacia la tierra prometida no solo se ralentizó, quedó paralizada. 1 millón de personas se sentaron en el polvo de Hazerot, con los ojos fijos en la figura solitaria y temblorosa que era escoltada hacia el borde del campamento. Miriam, antes cubierta con los mantos de una reina, ahora tenía que cubrirse el rostro y gritar las palabras más aplastantes que un líder podría pronunciar: inmunda, inmunda. La mujer que había conducido a la nación en una danza de vida ahora fue forzada al silencio del desierto, demostrando que cuando el orgullo detiene al líder, todo el destino de una nación espera en el polvo. Arte 6. El clamor del hermano. Cuando el polvo se asentó alrededor del espacio vacío donde Miriam había estado, una tensión asfixiante se apoderó del campamento. Aarón, todavía temblando por la visión de la carne de su hermana en descomposición, se volvió hacia Moisés. La traición estaba fresca, los insultos aún colgando en el aire estancado, y con todo el derecho que le daba su liderazgo, Moisés podría haberse mantenido en silencio. Podría haber dejado que el desierto se tragara su orgullo.
Pero en lugar de vindicación, Moisés sintió un aplastante peso de dolor. No vio a una rival, vio a la hermana que una vez se había quedado entre los juncos del Nilo para salvarle la vida. Sin una palabra de reprensión, Moisés se arrojó sobre la arena ardiente con el rostro presionado contra la tierra. El campamento contuvo el aliento mientras el hombre al que acababan de acusar de ser demasiado poderoso se reducía a un mendigo delante del cielo. «Oh Dios, por favor», clamó con la voz quebrándose con una intensidad que perforó el silencio de Hazerot. «Sánala ahora, te lo ruego». Fue la oración más corta de la Biblia, pero fue un rayo de gracia. En ese solo clamor la lucha por el poder terminó. Moisés no defendió su título, defendió la vida de su hermana. Escogió la misericordia en lugar de tener la razón, demostrando que la verdadera autoridad no se encuentra en mandar sobre la gente, sino en sangrar por aquellos que te han herido. El aire del desierto, antes cargado con el hedor del resentimiento, quedó de pronto despejado por la fragancia del amor sacrificial de un hermano. Parte 7. Los 7 días de exilio. La respuesta de los cielos fue rápida pero severa. La sanidad llegaría, pero la consecuencia permanecería. Miriam fue desterrada. Mientras caminaba más allá del perímetro del campamento, las pesadas puertas de la comunidad parecían gemir al cerrarse detrás de ella. Durante 7 días, la mujer que había sido el latido del corazón de Israel quedó reducida a una sombra en el desierto, sin seguidores, sin panderos, sin estatus, solo el viento aullante del Sinaí y el terrorífico blanco de su propia piel. En el brutal aislamiento del desierto, Miriam tuvo que enfrentarse a un espejo más honesto que cualquiera que hubiera encontrado en Egipto. Lejos de los ojos de los millones que la admiraban, se vio obligada a confrontar la podredumbre que había comenzado mucho antes de manifestarse en su piel. Cada picazón de su carne leprosa era un recordatorio de las palabras tóxicas que había susurrado en la oscuridad. En el silencio se dio cuenta de que el hermano al que había intentado disminuir era la única razón por la que aún respiraba. Estos 7 días no eran un castigo, eran un despojo. Dios estaba arrancando a la profetisa para salvar a la mujer. En las frías noches del desierto, el orgullo que había construido una fortaleza alrededor de su corazón finalmente comenzó a desmoronarse, reemplazado por la cruda y dolorosa comprensión de que su identidad no estaba en su posición sino en la misericordia del Dios al que casi había olvidado. Parte 8. El camino de la restauración. Cuando el sol comenzó a asomarse sobre el dentado horizonte de Hazerot, en la 8ª mañana ocurrió un milagro en el silencio del desierto. Miriam, sentada en el polvo fuera del campamento, miró hacia sus manos. La horrenda costra blanca que había consumido su carne, la nieve de su juicio, comenzó a disolverse. No solo se desvaneció, desapareció como si hubiera sido lavada por una marea invisible de misericordia. Ella observó sin aliento mientras las zonas crudas y en descomposición eran reemplazadas por una piel suave, radiante y nueva. La sanidad física fue una señal divina. El exilio había terminado. El Dios a quien había ofendido no solo había escuchado el clamor de su hermano, sino que se había metido en la oscuridad para sacarla de allí. Miriam se levantó y su cuerpo se sentía más ligero que en años. No corrió de vuelta para reclamar su trono. Caminó con una gracia medida y temblorosa. Cuando se acercó a las puertas, las trompetas de plata finalmente dejaron escapar un toque largo y resonante. La nación de Israel, que había estado paralizada durante 7 días, dejó escapar un rugido colectivo de alivio. Miriam caminó por en medio de la multitud que se abría ya sin la cabeza inclinada por la vergüenza, pero tampoco levantada por el orgullo. Fue directamente hacia Moisés. No hicieron falta palabras. Al mirarlo a los ojos vio al hombre que había cambiado su dignidad por su vida. La piel de sus manos, antes podrida, ahora se extendió para tocar al hermano al que casi había destruido. Regresó a la comunidad no como la profetisa intocable, sino como una mujer que había probado la amargura del abismo y la dulzura de una segunda oportunidad. La marcha hacia la tierra prometida por fin podía reanudarse, ya no dirigida por una mujer de ego, sino por una líder refinada en los fuegos de la gracia del desierto. Parte 9. El espejo para hoy. El polvo de Hazerot. Hace mucho que se asentó, pero la historia de Miriam sigue siendo un espejo inquietante para todo corazón que busca liderar o amar.
Su vida nos recuerda que ningún heroísmo pasado puede comprarnos una licencia para el orgullo presente. Puedes salvar a un libertador en el Nilo y guiar a una nación en canto, y aún así perderte en las sombras asfixiantes de ¿y yo qué? La tragedia de Miriam no fue su lepra. Fue el momento en que dejó de mirar al Dios que le dio la canción y empezó a mirar al hermano al que quería superar. Su historia es una advertencia contundente de que el sentimiento de derecho es el óxido que corroe el oro de nuestro carácter. Cuando sentimos que merecemos más reconocimiento, más poder o más control, ya estamos parados al borde del abismo. Pero más que una advertencia, Miriam es un mensaje de esperanza. Ella demuestra que nuestros fracasos no tienen por qué ser nuestra línea de meta. El mismo Dios que la hirió con una maldición fue el Dios que esperó 7 días para que sanara. Él no hizo avanzar a la nación sin ella. Esperó a que regresara. Hoy la elección sigue siendo la misma. Seremos definidos por los puestos que luchamos por conservar, o por la gracia que estamos dispuestos a recibir. Como Miriam, debemos aprender que la danza más hermosa no es la que se guía con un pandero, sino la que se ejecuta en los pasos silenciosos y humildes de un alma restaurada. Oremos, Señor, sana nuestro orgullo y restaura nuestro canto. Que tu gracia sea nuestra única identidad. Amén.